Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestra limonada de The Lemon Tree Education y Patria Pura para pasar un ratillo charlando, como ya sabéis. Hoy la pregunta que lanzamos es: ¿tú cómo te adaptas a los cambios? Pues nos acompaña Jaime de Obeso, que es un ejemplo de aceptación, adaptación y actitud. Lo digo así porque hablaremos de estos temas. Es un ejemplo de estas tres cosas frente a las situaciones inesperadas. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Cuando un amigo en común nos conectó, dije, tiene que venir y contar su historia porque creo que tienes mucho que aportar. ¿Cómo te cambió la vida? ¿Y cuándo te cambió la vida? Pues son muy buenas preguntas, ¿no? Las dos. ¿Cómo me cambió la vida? Pues la vida me cambió en una tarde. Parece poco tiempo, pero es que es así. Verdaderamente yo salía del trabajo, salía un viernes 6:30 de la tarde. Era un 2 de julio con un pleno calor horrible. Una llamada a mi familia: oye, cojo la moto y me marcho para casa. Y resulta pues que en ese trayecto yo no sabía que ese día no iba a llegar a casa. Salgo de camino hacia casa, habitual, cojo con mi moto, mi cazadora, tal, etcétera, y una vez pongo rumbo hacia mi destino, resulta que yo llevaba adelante 4 vehículos, pero uno de ellos iba más lento de lo normal. Entonces salgo de una glorieta, tal cual salgo de esa glorieta salimos a 40, tengo un permitido adelantar a 90, miro perfectamente hacia mi lado izquierdo, veo que no viene nadie, meto mi intermitente de manera habitual, inicio mi adelantamiento progresivamente y voy adelantando los vehículos. Observé que no me venía nadie delante, por tanto yo podía realizar mi maniobra normal. Cuando me doy cuenta de que en menos de medio segundo un vehículo que tengo delante me pega un volantazo y se me lleva por delante. Lo único que recuerdo fue levantarme y automáticamente, como si fuese un subidón de adrenalina, la temperatura pasó, pues te podría decir que si la temperatura normal de nuestro cuerpo son 36 grados, pues me notaba como si tuviese fiebre, un calentón horrible y de repente caía plomo para atrás. A partir de ahí se me olvidó todo. ¿Esto hace cuánto tiempo? Estamos casi, este verano, de este 2 de julio, estoy casi en los 6 años ya. Wow. ¿Alguna vez te habías parado a pensar que te podía pasar algo así? No. No entra dentro de los planes de nadie. Fíjate, o sea, creo que los chavales, y hablo de los chavales porque es cuando empiezan a pensar en quiero tener una moto, quiero tener una moto. No sé cuándo empezó tu pasión por las motos. Muy pequeño. Quiero una scooter, quiero una scooter. Yo tuve moto y me pegué 2 leches. Culpa mía. Y la segunda ya fue un poquito más intensa y te hace reflexionar. Afortunadamente, oye, no me pasó nada grave. Pero creo que en esa época, bueno, hace 6 años eres un tío joven. Hace 6 años seguramente a lo mejor eras más inconsciente, más... Y aunque lo has explicado muy bien, ¿no? Oye, no estaba haciendo el loco con la moto. Pero ¡pum! Aparece. Y se me pone en mi camino una cosa que no esperaba y me da la vuelta a la vida. Y esto creo que los chavales no son muchas veces conscientes de las cosas, de los riesgos, de medir, ¿no? Que con la edad te vas haciendo más sabio, ¿no? Lo que dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Efectivamente. Y viviendo experiencias y entendiendo los peligros que hay, y empiezas a decir, no, pues mi padre o mi madre tenían razón, pero somos muy cabezotas. Por eso creo que el baño de realidad que podamos tocar hoy es muy interesante para que los chavales digan,
ojo, que de un día para otro, de un segundo para otro, todo mi plan puede cambiar. Sí, efectivamente. Y no tiene por qué ser tan drástico, ¿no? Bueno, afortunadamente estás aquí. Sí, O sea, podría haber sido más drástico. más drástico, ¿no? Pero hablamos de cuando te rompen el corazón, cuando... Bueno, hoy en día los dramas son por cosas más simples, creo, en los adolescentes. Porque he suspendido un examen, porque no me han comprado lo que sé, por lo que sea, porque no me han dejado hacer no sé cuál, porque millones de cosas, ¿no? Y estamos hablando ya de, no te hablo de un chaval de 10, 11, 12 años que dice, bueno, te hablo ya de gente que puede razonar y demás. Y creo que los padres no estamos haciéndoles un buen favor a nuestros hijos porque les vamos protegiendo en todo ese camino, ¿no? Y evitando que nos den los golpes de la vida que nos tienen que hacer evolucionar. ¿Cuánto, volviendo un poco, ¿no? a cómo llegas a esta situación, ¿cómo es ese proceso de asimilar lo que te ha pasado? Porque hay gente que a lo mejor está mirando al vídeo, o hay gente que nos está escuchando, pero básicamente perdiste un brazo, Perdí muchas cosas. perdiste muchas cosas. Perdí un brazo, que es lo más notable. Tengo una discapacidad un 67% reconocida en el baremo de las más altas, o sea, de 65 en adelante ya son las discapacidades más altas. Tengo una parálisis diafragmática derecha. El brazo derecho, lo que le llamamos pérdida, es porque tengo un arrancamiento a nivel de médula, que se llama plexo braquial, que son todos los nervios que pasan entre clavícula y escápula. Tengo un arrancamiento en la médula que no me permite, digamos, tener movilidad en el brazo, pero el brazo lo llevo, digamos, muerto, pegado a mí. Tengo una artrosis en el pie derecho bastante fuerte que me está provocando una limitación en la movilidad también. Y esto también me repercute de manera negativa porque encima es, ¿cómo explicarlo? Es igual de malo estar quieto y no hacer ejercicio como hacer ejercicio de más, con lo cual tengo que aprender a hacer un ejercicio totalmente moderado, equilibrado, acorde a lo que es mi vida y que busque un poco más la funcionalidad y no tanto eso que enseña Ángel, nuestro amigo, ¿no? Ese ponerse tocho como él. Así que es verdad que he perdido muchas cosas al final. Mano dominante. Sí, efectivamente. De aquel momento, 24 años con mi mano dominante. Con lo cual empezar lo que es el de cero con esa mano izquierda. Te lo resumo rápido. 38 fracturas, 11 fracturas maxilares. Llevo la cara reconstruida. Llevo 6 placas de titanio en la cara. Llevo los dos pómulos, las dos laterales de la mandíbula, el cóndilo y llevo la órbita del ojo dentro. Se me operó todo por dentro de la boca. Luego llevo una cirugía de plexo braquial con una transposición nerviosa, en este caso de los nervios frénico y sural. Son nervios que van al diafragma, a la parte derecha, y el que va al meñique del pie izquierdo. Con esos dos intentamos reconstruir la movilidad del brazo derecho. Tuve muchísimas fracturas en costillas, afectación pulmonar, perforación pulmonar, derrame cerebral, en este caso, o hemorragia. Si te digo derrame, mi novia, que es médico, me va a dar una colleja, pero te diré hemorragia. Los médicos hablan su idioma y el Los resto hablan del su mundo... idioma y nosotros hablamos exacto. otro. Estuve en coma un tiempo. Tuve la rodilla con una herida abierta también, etcétera, que también pasé por una cirugía de rodilla. Y luego, por último, pues una perforación en el pie, que también fue la que me lleva a la artrosis de hoy, ¿no? Así que si fuese un resumen sería este. ¿Te ha traído cosas buenas? Me ha traído muchas cosas buenas. Muchas. Hablamos ya de lo bueno que me ha traído en el sentido... Te pregunto, ¿hablamos ya de lo bueno que me ha traído en el sentido de lo que he aprendido de ello? ¿O hablamos de lo bueno que me ha traído en el sentido de
O sea, me refiero más a nivel de pensamiento o entrando más en profundidad. Es libre. Es libre. Vale. Sí. Pues mira, me ha traído muchas cosas buenas porque si te tuviese que describir quién era Jaime con 24 años subido en una moto, Jaime era una persona seria, muy profesional, muy inconsciente, muy cabezón, no sabía pedir perdón, dar las gracias, el por favor sí, pero por un hecho de educación, pero sin saber la connotación que trae con ello. Yo siempre le digo a la gente en las charlas que por favor y gracias son las palabras Básicos. más mágicas Sí. que tiene uno en su poder. De hecho, lo redacto muchas veces con una anécdota, porque la anécdota es muy rápida. Es que mi novia llama para reservar un restaurante en el Escorial donde yo vivía para decir que tenía que reservar una mesa para 14 personas un fin de semana. Y digo, ¿y no se te ha ocurrido llamar hace 2 semanas, que llamas el viernes y es para el domingo? Y entonces, pues yo, con el por favor y el gracias, hasta el final de la conversación, ya sacando de dónde era posible. No, mira, nos han cancelado una mesa, claro, es imposible, estamos tirados en la calle, tal. Lo pintas así un poco y al final con el por favor y el gracias más tal, pues la mesa se reservó, comieron a las 4 de la tarde, pero comieron. Y luego pues me ha enseñado muchas otras cosas, por ejemplo el perdón, el te quiero. Qué palabra tan complicada de pronunciar, a mí me costaba muchísimo. Entonces todas estas palabras son palabras que yo las tenía en mi día a día, pero no sabía usarlas como debía usarlas. No son palabras, son herramientas. Yo siempre digo que con esas herramientas tú eres capaz de hacer muchas cosas y de tocar emociones en la gente. Si eres capaz de emocionar y de tocar el corazón de la gente, eres capaz de abrir puertas, ¿no? Así que eso es lo que más me ha enseñado. Me gusta esto que dices. ¿Cómo se utiliza correctamente esas palabras? Joder, ¿Cómo se qué pregunta dice buena. te quiero correctamente? Pues mira, yo cuando les explico a la gente lo que es la palabra, por ejemplo, antes de ir al te quiero voy a ir al gracias, yo les explico la palabra de lo que es ser agradecido, ¿no? Y muchas veces el ser agradecido todo el mundo lo hemos interpretado o entendido como que si alguien viene, te trae un vaso de agua, tú vas y dices gracias, porque te han enseñado que es educación. Pero no te has puesto a pensar lo que supone que esa persona se ha preparado el agua, la ha sacado de la nevera, te ha puesto el posavasos tan bonito, te ha puesto el vaso, etcétera, y resulta que te tienes que dar cuenta de que hay una parte racional y una parte emocional. Y la diferencia entre el dar las gracias por darlas es que racionalmente las has pensado y las das, pero no has construido a nivel emocional ese pensamiento y no sabes lo que ha implicado por parte de otra persona. Entonces, cuando yo doy las gracias, intento decirle a la gente, ¿habéis pensado las dos? ¿Habéis pensado lo racional y lo emocional? Porque lo racional es visible y lo emocional es invisible. Y entonces le hago ver a la gente que le digo, esto es un equilibrio. Y el gracias tiene que estar en el medio, entre lo que pienso y lo que hago, y entre lo que muestro y no muestro. Y entonces ahí es donde les digo yo que está la esencia del gracias, ¿no? Así es como se lo vengo a explicar. Entonces, si me dijeses ahora el te quiero, que es más complicado, pues el te quiero pasaría lo mismo. Entre lo visible y lo invisible, lo que reconozco y lo que a nivel de emoción soy capaz de tocar, ¿no? Fíjate, me encanta esto que dices. Tú sabes, bueno, nosotros en el Lemon Tree Education sabes que mandamos a chavales, ayudamos a que se vayan a estudiar fuera, ¿no? Y hacemos talleres de diferencias culturales. Y es verdad que hay culturas donde el agradecimiento es una herramienta brutal. En España, tal como lo explicas, también, ¿no? Pero se dan por hecho muchas cosas. En nuestra propia casa. Damos por hecho muchas cosas de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, de, oye, no, tú porque eres mi padre tienes que hacer esto. Oye, no. O sea, lo hago porque quiero. Parece que tiene que ir intrínseco. Efectivamente, ¿no? Y entonces, a los chavales les hacemos formaciones y una de estas píldoras, por así decirlo, es el tema del agradecimiento. Y les hacemos conscientes de, oye,
Agradecer no es gracias, con una cara larga, porque toca. Es ser consciente de lo que la otra parte está haciendo y de por qué. Es como llegar a tiempo, ¿no? Cuando has quedado con alguien, es una muestra de respeto hacia su tiempo, Totalmente. porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Exacto. Y te estoy haciendo perder el tiempo. Pues esto es muy parecido. Y yo muchas veces cuando doy gracias, muchas veces explico por qué te estoy dando las gracias, ¿sabes? Oye, gracias por esta comida, no, yo qué sé, en un restaurante, a un camarero. Gracias por atendernos también, nos has hecho pasar un rato muy agradable con tu esfuerzo, ¿no? Y para que llegue mejor el mensaje, ¿no? Para que seamos conscientes del impacto que pueden tener Está bien, las existe una cosas. conexión. Sí. Bastante. Cuando alguien me da feedback o se queja de algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y, oye, pues gracias por decírmelo porque así voy a poder mejorar. Lamento que hayas vivido esa experiencia, pero si no lo conozco no voy a poder corregirlo y por eso te lo agradezco, ¿no? No, gracias. Entonces me gusta mucho esta explicación que has dado. ¿Cómo fue ese momento en el que, pues imagino, estás en el hospital y se te pasan millones de cosas por la cabeza? Imagino que también pues sería como una montaña rusa, ¿no? Un día bueno, un día malo, un día bueno, un día malo. ¿Cómo consigues, cómo cambias el chip? Los médicos dicen, ya no yo, los médicos dicen que cuando estás en una situación de ese tipo, tu cabeza solamente hace dos cosas. O se derrumba o se viene arriba, pero arriba, arriba. Es como frena, tío. Y entonces hay veces que es como tirando a ti para bajarte, como si fueses un globo, porque te dicen, oye, vas demasiado motivado, baja los pies a tierra un poco y tal. Quizás esa segunda fue la mía. Espérate. Pero todo el mundo dice que también es una consecuencia del fármaco en sí. O sea, es decir, la propia anestesia Porque estabas, claro. y la propia morfina, más que la anestesia, la morfina, te provoca ese estado de relajación de todo muy happy. Y estamos muy bien y vamos hacia adelante. Pero no tienes conciencia en ese momento de lo que te ha pasado. Cuando la medicación baja, es cuando ya empieza tu cabeza empieza a pensar, ¿no? Y sobre todo, si una de las cosas que yo explico es que todo el mundo sabe que el humano es curioso de por sí. Entonces, si tú te ves en la cama de un hospital, en una UCI, tumbado, yo lo que me pasaba es que nada más despertar yo abría ojos, veía una cara reconocida, sabía quién era, pero no me sabía su nombre, cerraba los ojos, integraba y a dormir. No sé cuánto tiempo pasaría porque el tiempo para mí era eterno. Pero es verdad que en aquel momento, cuando ya la medicación empieza a bajar y tú ya empiezas a pensar por ti, ya empiezan a surgir dudas. Oye, ¿por qué estoy aquí? Papá, mamá, ¿por qué estoy aquí? Esto lo expliqué en otra entrevista. Jaime, te has caído de la moto. Empiezan a surgir esas preguntas que quieres detalles, que quieres más información de la que tienes, que no estás entendiendo verdaderamente esta situación y que ya empiezas a encontrarte con la realidad de que qué haces en una cama de un hospital, porque tú ibas de camino al trabajo, aunque yo de eso no me acordaba. Entonces verdaderamente fue como, papá, ¿qué hago aquí? Jaime, te has caído de la moto. Entonces, se cortaba la conversación, pasaban 2, 3, 4 días y era otra vez. Pero no lo entiendo. Oye, pero el brazo derecho no lo muevo. Oye, pero me duele la cara. ¿Por qué tengo conectado un tubo en el tórax? ¿Por qué mi pie está vendado? Dudas de lo que ves. Ya tus ojos te empiezan a dar información, lógicamente, que desconoces, y entonces según vas procesando esa información, te empiezan a surgir miles de dudas. Y entonces yo creo que ese es el peor momento, ¿no? Cuando ya baja la medicación y ya empiezas a ser consciente de lo que te ocurre, es a lo que llamo yo terapia espejo. Una de las cosas que me preguntan es que ¿cómo es la primera vez que te ves en un espejo después del accidente? Pues ese es el choque de realidad más grande que tiene una persona.
Porque si todos nos levantamos todas las mañanas, nos vamos a ver al espejo y vemos que nos hemos puesto la camisa, que llevamos bien la americana, que tal, que la corbata va perfecta y vamos camino al trabajo, tienes una imagen sobre ti. Pero es que yo me tiré prácticamente 1 mes y medio sin tener una imagen sobre mí. Solo me veía a mí mismo en una cama y no era capaz de verme el reflejo. Entonces, muy complicado. Es una pregunta muy complicada, aparte de que la respuesta no te la tengo, no la tengo, no te la puedo dar, porque ese momento requirió de muchísimo tiempo para que yo fuese a empezar a ser consciente de lo que me estaba pasando. Y cuando ya, ¿sabes? Dices, vale, o sea, me pasa todo esto que has contado antes, ¿no? Y dices, hostia, yo qué sé. Y es que yo quería hacer no sé qué y ya no puedo hacer. Y yo es que quería tal y no solamente yo quería, ¿no? Pero tengo que aprender a usar una mano nada más. Y la que no usaba Y normalmente. la que no sabe nada. Em, ¿Te hundes en algún momento? Pues sí me hundí. En el momento en el que me vi en el espejo me hundí. Y eso es una realidad, pero vamos. Recuerdo una de las cosas que yo peor llevaba era ver a mi familia llorar. Entonces yo estaba tumbado en la cama, les veía entrar por la puerta, se limpiaban las lágrimas en la entrada y venían como si no pasase nada. Y encima ¿Y tú que te he visto? era como, te he visto, no te voy a decir nada, ¿no? Exacto. Que estoy aquí, pero es que los ojos los Los tengo ojos me bien. funcionan, a lo mejor no puedo hablar, el brazo no funciona, tal, pero te he visto. Y por tanto, estás intentando ocultarme alguna verdad que yo no quieres que sepa en este momento. A lo mejor la sabré más adelante, pero ahora mismo no quieres que la sepa. Entonces, eso ya me daba muchísimo, me daba muchas respuestas a mis preguntas que no estaban subsanadas, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí era de donde tiraba. Y entonces, ahí vino el primer planteamiento, que fue, Jaime, no puedes verles llorar, macho. Se te cae el alma. O sea, es que te mueres si les ves así. Entonces yo les decía, no os preocupéis, yo estoy bien. Para que ellos no lloras. Entonces yo les dije, lo que no puedo hacer... Aunque estabas en la mierda. Estaba en la mierda. Aunque lo que yo no podía hacer era decirles, no, tranquilos, es que estoy fatal. O sea, ellos me mentían a mí, ¿Y tú a esto yo ellos? lo explicaba, ellos me mentían a mí y yo les mentía a ellos. Ellos no me contaban parte de la realidad, de lo que pasaba. Y estás, no, si estamos todos No, fenomenal. estamos todos genial, tal, nos vamos de cerveza si Pero queréis. esto es lo que pasa muchas veces. Sí. O sea, en la vida todo va fenomenal. En el colegio todo va fenomenal. Y de repente nuestro hijo tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Porque esa es la manera que tiene de soltarlo. Todo va fenomenal en el trabajo y de repente se destapa, se abre la papelera y está todo lleno de enfangado, ¿no? Todo va fenomenal con mis amistades y hay algún lío. ¿Tú te conocías? ¿Tú sabías quién eras antes de esa situación? ¿Del accidente? Me conocía. Es una pregunta complicada. O sea, me conocía a nivel de... Tienes 24 años, esta es tu realidad, eres contable financiero, trabajas en una empresa, te gustan los deportes. Ese es el nivel que me conocía. Ojalá. Siempre tuviste claro, oye, pues yo quiero estudiar esto, yo quiero dedicarme a esto. No. O sea, ¿y por No. qué decís? Te puedo decir que incluso podría ser como muchos de los alumnos que mandáis al intercambio para que les corrija la mentalidad un poco, esa experiencia, ¿no? Al final, yo verdaderamente, yo he sido una persona que he sido muy buena en el deporte, pero he sido muy vago con el estudio, pero muy vago. Y mis padres me decían, Jaime, pero es que cateas por vago, no por capacidad, tío. Y yo decía, pues, no sé, pero es que me da una pereza horrible. Entonces es verdad que después del accidente también me he dado cuenta que verdaderamente ahora tengo una mano y hago unas cosas con una mano que si con dos ya hubiésemos alucinado, pero porque lo veo en todo el mundo. Porque veo en todo el mundo que todo el mundo somos incapaces de atarnos una mano y pensamos que tenemos limitaciones en muchas cosas
y he visto cómo el cerebro es capaz de adaptar esa situación y cómo salir adelante con una. Y entonces ya hay veces que ahora me cuesta mucho el pesimista y esa persona que, no, yo no puedo, no tal. Una frase que utilizo mucho es, a lo mejor no es que no puedas, a lo mejor es que lo has intentado de una forma. Hay miles de formas de intentar ciertas cosas y a lo mejor los resultados son distintos. El problema está en que tú siempre obtienes el mismo resultado. Y ese mismo resultado se obtiene porque siempre pruebas la misma forma. Cambia metodología y a lo mejor obtienes resultados distintos. Eso lo explico atándome los cordones con una mano. Desaprende lo aprendido y apréndelo de otra forma. Porque yo no sabía atarme los cordones con una mano. Era imposible. O el nudo de la corbata o ciertas cosas, ¿no? ¿Y cómo llegas a esa mentalidad? Pues esa mentalidad nace como consecuencia de dos cosas muy importantes que para mí es familia, amigos, y lo explico siempre con una fórmula que yo tengo que para mí es mi fórmula de la felicidad, que yo descubrí como mi fórmula de la felicidad, que era lo que a mí me hacía feliz y que era lo que me hacía crecer como persona en el entorno. Y yo decía que mi felicidad era igual a mis amigos, a mi familia. Felicidad es igual a familia, más amigos, más éxitos. Todo ello cerrado entre paréntesis, multiplicado por la actitud, menos mis dificultades. Entonces yo decía, tengo una muy buena familia. Tengo unos muy buenos amigos. Amigos que se quedaron y amigos que se fueron, que también hay realidades ahí que te encuentras. Esto está bien también. Está bien, sí. Aprendes mucho, además. Éxitos no tienes ahora mismo. O te consideras que tu barra de éxitos ahora ya está en 0. Pero en cambio, sabes que tienes la capacidad de que con todo ello y con una muy buena actitud puedes empezar a generar un éxito. Y las dificultades, oye, es que las dificultades no es una cuestión tuya. Es una cuestión de que muchas veces salen por errores tuyos y otras veces salen por otras circunstancias externas. Y hay veces que podrás controlarlas y veces que no. Pero si tú controlas el sumatorio y el multiplicador, la resta, da igual. Es una cosa que controlas absolutamente. Entonces, me preguntabas, ¿cómo aprendiste esto? Pues aprendí principalmente porque yo por las noches me ponía a rezar para protegerme. Y aprendí porque pensé que había algo más grande que yo, que en este caso no era yo mismo, sino que yo era en un mundo muy grande, en un mapita chiquitín, en un continente chiquitín, en un país más pequeñito, en una ciudad, y ahí estaba yo, en la cama de un hospital. Igual que los otros 20 que estaban conmigo. Y entonces pensé, Jaime, es que esto no te ha ocurrido a ti porque nadie te quiera decir, es que te tenía que ocurrir o te ha ocurrido porque es que es así. No. Entonces traté de darle la importancia que tenía, que era un acto que había ocurrido por una circunstancia que yo no había sido capaz de controlar o por un agente externo que me había ocurrido esto. Entonces dije, vale, pues a partir de aquí en adelante puedes empezar a construir, has vuelto a nacer. Entonces mi familia me apoyó mucho, mis amigos me apoyaron mucho también, en el trabajo también me apoyaron mucho. Y entonces con esa pequeña actitud, de ese pequeño positivismo que tuve en aquel momento y que me hizo ver que desde la actitud podía controlar todo lo que me rodease, pues empecé a tener un pequeño crecimiento. Qué importante es la actitud, ¿no? Es muy importante. Recuerdo cómo conocí la actitud. Y la actitud es tumbado en el sofá de mi casa, porque yo no podía dormir en la cama. No era capaz de dormirme en la cama, tenía que dormir casi como en unos 45 grados. Dormía en un sofá y entonces de repente me dice mi padre, oye, ¿tú que estás leyendo algún libro también de autoayuda, etcétera? Porque yo era usuario de libro de autoayuda o usuario de consumo de temas de autoayuda desde antes del accidente. Incluso recuerdo que yo he estado viendo a Irene Villa, he estado viendo a muchísimos casos especiales. Gran ejemplo también. A muchísimos casos especiales de todos estos ejemplos de superación. Y ya los empecé a conocer en el colegio, pero no era capaz de implantar sus herramientas en mi idea, ¿no? Y entonces de repente un día me dice mi padre, oye, está sonando por la radio
enciéndete la radio, que están hablando de la resiliencia. Y entonces ahí fue cuando empecé a conocer la palabra resiliencia, empecé a conocer la palabra actitud, la palabra aceptación, adaptación, y qué implicaba cada una de ellas para salir adelante. Mucha gente me dice, Jaime, parece que lo has puesto todo, es que es mentira. O sea, yo no he puesto nada. La gente que ha apostado ha sido todo el mundo que me rodea. Esos son los que apostaron por mí. Y yo no les podía quitar la mano. Entonces decidí dársela. Así. Mucha gente me dice, Jaime, ¿has salido solo? Digo que no, no os equivoquéis. He salido con mucha gente que me ha ayudado. Ya sean médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatra, fisioterapeuta, una novia, unos padres, un hermano. O sea, gente que deja su vida de la noche a la mañana entera para que tú salgas adelante. ¿Les vas a decir que no? ¿De verdad? Me parece un acto de egoísmo demasiado grande. ¿Tú crees que la gente es resiliente hoy en día en España? Todos somos resilientes. Eso es lo que pienso. De alguna forma o de otra, porque pienso que para mí un accidente de tráfico es mi circunstancia y mi pelea y mi lucha. Pero un matrimonio que hace aguas es otra lucha. Un niño que está con un bullying en el colegio es otra lucha de todos los días. También la he vivido porque la he tenido cerca y tal, y sé lo que supone. Yo creo que todos tenemos una lucha y todo el mundo tiene que sacar una parte resiliente. Lo que pasa es que yo la palabra la tengo muy quemada, la conozco que está quemada y a veces incluso se está empezando a hacer mal uso de ella, ¿no? Eso es, o sea, lo creo así. No te podría dar tampoco más explicaciones de por qué considero que la palabra resiliente está quemada. Es que creo que a día de hoy le podemos llamar resiliente incluso a la persona que se compra el cigarrillo de menta porque quiere dejar de fumar. Y digo, joder. Yo opino como tú, o sea, creo que el ser humano tiene más de lo que cree. Siempre tenemos más de lo que creemos, ¿no? Siempre podemos aguantar más tiempo sin comer, siempre podemos aguantar más tiempo sin beber agua, siempre podemos aguantar más haciendo ejercicio, siempre podemos aguantar más despierto si lo necesitamos, siempre podemos tolerar más frustración, siempre podemos hacer más, ¿no? Te tomo la palabra porque como me estás preguntando cosas complicadas, mañana que sepas que le diré a Ángel que como puedes soportar más, que te ponga más fondos y más flexiones. Sí, sí, ya lo hace. Ángel, entreno con Ángel. Entonces, efectivamente. Y me pone más. Hay algún día que es verdad que nos lo pasamos muy bien entrenando, ¿no? Y yo saco mis chascarrillos, ¿no? Y hay uno que me encanta soltar, que es la mente se rinde antes que el cuerpo. Y efectivamente, nos saboteamos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a un chaval, a una chavala que se está saboteando? Que está diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estudiar esto, no puedo aprobar el examen, no puedo irme a estudiar al extranjero porque no voy a ser capaz, no puedo irme de casa a Salamanca para ir a la universidad allí, no puedo ponerme a trabajar, no puedo. Para mí una frase en la Biblia, una oración, que es la oración de la serenidad. Creo que cuando crecen esos miedos es principalmente porque uno no se ordena las ideas. Entonces, la oración de la serenidad, cuando la leí en la Biblia, decía: Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. En este caso, dame empiezo del principio. Dice, la frase de la serenidad dice: Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para las que sí y la sabiduría para diferenciarlas. Y lo estructura así. Entonces, ¿qué ocurre? Que creo que muchas cosas pensamos en ese cambio que queremos, pero ese cambio, ya sea por miedo, por una frustración constante de que entras dentro de la negación porque
todo lo que intentas conseguir no es un éxito, es una derrota, no dejan de ser unas ideas negativas ordenadas en tu cabeza. Y las positivas, o el quererte, o ese pequeño amor propio que tienes que generar dentro de ti para sacar la fuerza y la autoestima suficiente para tirar adelante, no se generan. Y muchas veces incluso los mensajes externos son mensajes positivos de oye, acéptate, y tampoco desbloquean. Lo tienes que desbloquear tú desde dentro. Es que eso es lo complicado. ¿Y cómo se hace eso? Y entonces yo les digo, vale, a mí me gustaba mucho que estudiaba, en contabilidad estudiábamos mucho siempre lo de los pros y los contras, en este caso cuando haces una contratación, cuando haces ciertas cosas, etc. Y yo creo que cada uno sabe conocer más que suficiente cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Y muchas veces digo, no lo pienses, escríbelo. Y ahora, escribiendo, vamos a empezar a ordenar esas ideas. Porque pensarlo muchas veces o hacerlo mentalmente, no las estás ordenando. Piensas que las ordenas, pero cuando tú ves encima de un papel, ves escrito cuáles son las cosas fuertes que consideras y cuáles son tus debilidades, creo que puedes tener un enfoque mayor. Y el escribirlas te hace consciente de reconocerlas también. Pensarlas también. Pero el pensamiento es muy fugaz. Entra y sale, ¡boom! Sí, sí, sí. El papel entra y ahí se queda. La tienes delante. Y a mano, además. Y a mano. ¿No? Que también es parte de esta lucha que hay, ¿no? Contra pantallas sí, pantallas no en el colegio, que es como, no, pero es que el chaval necesita usar la mano porque eso va a cablearle la cabeza de una manera para... A mí me gusta mucho escribir en papel ideas y listas y cosas, ¿no? Porque lo plasmas. Y esto es algo que también le recomiendo mucho a los chavales, ¿no? Hacerse su análisis de fortalezas y de debilidades, ¿no? Pero creo que a veces la gente no es honesta consigo mismo, ¿eh? O sea, no, que yo es que... Pero no... Eso, ¿sabes dónde lo vi yo mucho? Cuando yo tuve el accidente me monté una empresa. Currículum certificado. Lo que hacíamos era, igual que un headhunter se encarga de buscar una persona para un puesto determinado, yo tuve una idea que era coger a las personas y certificarlas. Igual que hay una certificación ISO, igual que hay una certificación de muchas cosas. ¿Por qué? Porque a día de hoy el papel admite todo. Y teníamos mucha gente que cada vez que iba a una entrevista de trabajo, ¿cuánta gente conoces tú que ponga inglés nivel medio? 75%. Claro. Estamos en un canal en el cual te dedicas a un intercambio, sí, ¿no? sí. Y es una cosa que mucha gente lo disfraza. Si no disfrazas el inglés, ¿cuántas cosas vas a disfrazar? O sea, la gente disfraza muchas cosas y a veces quiere vender lo que no es, ¿no? Y a mí se me ocurrió esa idea. Por tanto, estoy muy de acuerdo contigo en que es muy cierto que incluso a pesar de que hagas esa lista de pros y contras, hay otra gran parte que es que cómo de crítico eres contigo o con tu palabra. Porque vale, yo con 17 años te digo, soy genial estudiante. Tengo 31, que te he dicho que era un bala y que lógicamente los libros me costaban. Entonces creo que también ahí es el paso del tiempo, la madurez, etcétera. A lo mejor en ese momento. Me gusta mucho cómo dices lo de la gente lo disfraza. Fíjate, ¿no? La gente dice... Has tocado un tema interesante. Falseo mi currículum con el objetivo de conseguir un trabajo. Luego llego al trabajo, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Me están pidiendo explicaciones, me enfado, me frustro. Es que fíjate, y además, y digo, oye, pero si tú eres el que no fuiste honesto desde el principio, ¿no? Igual tus decisiones te están afectando, ¿no? No es tu entorno, eres tú. Sí. Y el cómo te proyectas. Te iba a preguntar, ¿no? Bastante reto has tenido que afrontar, pero ¿qué otros retos te ha traído la vida y cómo los has afrontado?
Pues después de un accidente de esas características no sabes qué retos te van a salir, pero yo pensaba que mis retos eran físicos, mis retos iban a ser mentales, mis retos iban a ser tan simple como cortarte un filete, como abrirte la lata de aceitunas. O sea, es que tus retos llegaban ahí, ¿no? Pero te das cuenta de que no, que los retos son más grandes que verdaderamente esa pequeña limitación que piensas que puedes tener. Por ejemplo, uno de los retos más complicados, ¿cómo mantienes una relación de pareja al lado con una novia que te ha elegido como te ha elegido y ahora tiene que luchar con una circunstancia totalmente distinta a la que ella eligió? ¿Cómo tienes que luchar con unos padres que tienen que dejar, o con un hermano que tienen que dejar un negocio porque lógicamente tienen que estar un año en plenitud dedicándose a ti? Creo que esos son retos bastante más importantes que lógicamente el aprender a atarte el nudo de la corbata con una mano. Lidiar con eso es mucho más complicado. Entonces, por ejemplo, uno de los retos que suelo destacar en este caso es cómo mantener en el tiempo la relación con una persona que ha sido tu novia, que te conoce como te conoce, y que lógicamente yo lo primero que hago es quitarle la responsabilidad de que ella no tiene... O sea, que si está, es por decisión propia, no por pena. Entonces yo lo primero que hago es intentar quitarle la pena. Porque digo, sí, te doy pena, y es importante, pero con pena no vivimos. Esa es la primera. La segunda, lógicamente, el accidente es una cosa independiente. Lo que hay que valorar aquí es la relación. Si esto funciona o no funciona, si sale adelante o no. Pues fíjate que yo conocí a mi novia habiendo sufrido el accidente y yo la había conocido hace 1 año y medio. Y ella es médico. Está acostumbrada a ver muchas cosas de estas todos los días, al final. Entonces, yo no sabía cómo encajar ese golpe. No sabía en qué momento sacar la conversación, meterme, no meterme. No sabía si ella me iba a sacar la conversación en algún momento. Sí, quizás ella no la sacaba por temeridad. El elefante en la sala, ¿no? Sí, sí, total. Ella no ¿Cuántos elefantes hay en nuestra vida que están ahí y no decimos nada, ¿no? Increíble. Y llegó el momento, hablasteis del elefante. Había que llorar lo que había que llorar. Había que reír por lo que había que reír. Y entonces, lógicamente, hablamos del elefante. Se explicaron las cosas, se pusieron encima de la mesa. Y se dijo, yo, con todo lo que pueda, que esté en mi mano, intentaré tirar adelante. Y yo me hice una promesa a mí mismo, que era, yo por lo menos tengo que intentar que mi novia vuelva a estar con el chico que conocía. Pero es porque es una promesa mía personal. Entonces, al final, yo la pongo encima de la mesa. Que a lo mejor no es correcto. Y dices, no, Jaime, es que tú eres el que eres ahora y entonces serás el que eras. Bien, pero es que yo estaba en mi derecho de elegir y yo prefería elegir el hecho de tener crecimiento personal y volver a conocer a una persona prácticamente de cero después de 1 año y medio. Que sí, nos conocíamos, salíamos a tomar una pizza, íbamos al cine, lo que tú quisieses, pero no conocías las emociones, ni te habías metido en temas de esta profundidad. Sí, no, y de esto este nivel. es un shock tremendo, ¿no? O sea, al final, emocionalmente te hace reflexionar, ¿no? De hacia dónde, de por qué estamos en este mundo, de cómo funciona, o sea, para ti seguramente fue un momento de conocimiento personal, escuchándote hablar. Ostras, se nota que lo has trabajado mucho internamente, ¿no? Internamente. A eso me refiero, ¿no? Sí. Joder, le has dado muchas vueltas a las cosas. También dijiste al principio, yo era un tío cabezota. Igual eso te ha ayudado, ¿sabes? Eso ha hecho mella. Porque dices, por mis narices, ¿no? A lo mejor un tío que no es tan cabezota, pues no tiene esa superación, ¿no? O a lo mejor sí, no sé, pero entiendes un poco por dónde voy, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, obviamente es un tambaleo enorme de tus... pues con 24 años, que estás comiendo del mundo, trabajando, pues ya estás ganando tu dinero, seguramente que te compraste una moto chula... La que podía. La que podía. ¿Sabes? Pero pues
son esas cosas, ¿no? Y pues tu novia, oye, pues no, llevabas 1 año y medio, y la vida te va bien, te sonríe, fíjate, no sé qué. Y de repente, pum, ¿no? Pues como nos pueden pasar muchas cosas. Le pueden pasar a nuestros padres, le pueden pasar a nuestros abuelos, le pueden pasar a nuestros hermanos, le pueden... Entonces, joder, es verdad que yo esto luego lo extrapolo a, vale, el día a día, ¿no? Tú también te cabrearás en el día a día y te frustrarás porque... Y recalco otra vez lo de cabezón. Em, ¿qué habilidades crees que se deberían preparar los chavales para, para desarrollarse y saber enfrentarse a la vida? Vamos a ver. Cuando yo tenía 17 años, yo tenía un profesor en clase. Y este profesor nos sacaba y nos llevaba de repente a ver la fundación, lo que de verdad importa. Y veíamos valores como familia, valores como amistad, valores como el respeto hacia los demás, ese por favor, las gracias, el te quiero, etcétera. Y venías a casa con la adrenalina por los cielos, pero al día siguiente se te había pasado. Y entonces muchas veces el problema que tenemos es que ese trabajo es fugaz. Y trabajamos ese mensaje un día y al día siguiente se nos ha olvidado. Y yo escuché una vez que decía, es que si ese mensaje lo trabajas todos los días, llega un momento que ya no lo tienes que trabajar, es un pensamiento automático. Y entonces ya eres capaz de salir con esa actitud, digamos, que es así al final, sales con esa actitud y entonces empiezas a crecer y sabes que en cualquier momento del día, por muchas cosas malas que pasen, dices, bueno, pues el día ha acabado aquí, ya es un 0, de aquí en adelante vamos a ver qué me espera bueno, ¿no? Oye, que es que he perdido el tren para ir al trabajo, ¿vale? Pues nada, esto es un 0 y de aquí en adelante vamos a ver cómo se mejora el día. Entonces yo creo que los días eres tú la propia decisión de saber cómo acaban, ¿no? Entonces a ese chico o a esa chica que verdaderamente se encuentra en una situación de frustración total, de no encontrar un crecimiento personal, de cómo... o sea, ¿cómo era tu pregunta en sí? Era... Sobre habilidades, o sea, cómo prepararse. ¿Cómo ¿Qué preparar? habilidades desarrollar para prepararse para la vida? Exacto. Dentro de esa frustración y de todo eso, para mí, ahí salta la regla de la resiliencia. Y a lo mejor ahí sí que te digo, todos somos resilientes, ¿no? Porque existen 3 palabras que son las que definen resiliencia. Aceptación, adaptación y actitud. Vale. Para que tú tengas aceptación con lo que te ocurre y poder crecer, yo digo, tienes que tener actitud. Vale. Para que tú tengas adaptación y tengas esa capacidad de crecimiento también y de amoldarte a otro entorno, también tienes que tener actitud. Entonces yo de todo esto sacaba un aprendizaje. Y es que muchas veces pensamos que el que sobrevive en cualquier medio desconocido o en cualquier sitio en el que tenga que crecer es el fuerte, y es mentira. Es el que se adapta. ¿Y sabes dónde lo veo yo? En la calle. Solamente en una franquicia. McDonald's. McDonald's lleva tantos años por los que lleva porque sabe adaptarse al medio constantemente de lo que quiere el consumidor final. Pero es que una persona que también es capaz de vivir en distintos continentes con distintas temperaturas, ¿es porque es fuerte? No, es porque sabe adaptarse. Entonces, mi mensaje más claro hacia un chico de este tipo, con una herramienta que necesita fuerte, adaptación, pero ¿cómo la consigues? Actitud. Por tanto, ese es el enfoque. Qué guay. Va muy hilado con lo que hacemos, ¿no? Nosotros al final pues ayudamos a los chavales, ¿no? En ese desarrollo personal, sacándoles de su burbuja, ¿no? Están ahí en su ecosistema y se van a otra cultura, con otra comida, con otro clima, con otra manera de... No, hablábamos del tema del agradecimiento, de dar gracias, con otro sistema educativo,
pum, y empiezan a meter cosas en la cabeza que les amoldan, ¿no? Y yo los llamo que van a vivir expediciones, son aventureros, exploradores que vuelven con la mochila cargada de nuevas cosas que les ayudan a estar más fuertes, ¿no? En su día a día. Así que me encanta lo que acabas de decir. Y además, eso es un choque muy real con los miedos de cada persona. Porque yo creo que al final, esa gente cuando de repente decide abandonar lo que llama su hogar para irse a otro país a vivir una experiencia de expedición, verdaderamente es cuando empiezan a florecer los miedos. Los miedos de desamparo a nivel familiar. A lo mejor económico no, porque mi padre me ha metido 500 euros en la cuenta y de momento voy protegido. Pero luego, el factor idioma. El factor de, ¿ahora sabré todo lo que sé o no sabré todo lo que sé del idioma que he aprendido? El miedo a decir, desconozco la cultura. Entonces empiezan a florecer miedos y llega un momento pues que entras en colapso. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, un poco para cerrar el círculo, que es, ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? Uf, profunda, ¿eh? O sea, como para 2 generaciones. Como para 2 generaciones. O sea, ya por allá cuando... Con 40, dentro de 40 años. Por allá 35. cuando seas abuelo. Sí. Alguien me criticó esta pregunta y me dijo, ¿por qué no dices directamente para tus nietos? Y digo, porque queda más potente los hijos de tus hijos. ¿Cómo crees que tendría que ser la educación cuando lleguen los hijos de tus hijos? Pues a mí me gustaría que fuese una educación principalmente creada en valores. No voy a hablar de valores de familia porque considero que eso es una suerte, porque el factor suerte es importante y no es lo mismo, lógicamente, ni el valor de oportunidad con el que crece una persona en Centroáfrica a como crece en España o como crece en Alemania o en cualquier otro país o en Estados Unidos. Es decir, eso es un factor suerte, pero sí considero que por mucho factor suerte que sea, hay una parte en valores y esos valores se conocen. Los puedes estudiar en muchos sitios. Yo muchas veces yo soy creyente y en este caso creo que la Iglesia da unos valores y hay cosas que estoy más a favor y cosas que no me gustan tanto, ¿no? Pero considero que los valores se pueden encontrar en muchos sitios y de muchas formas. Y a pesar de que no sepas, por ejemplo, el valor de la amistad, lo vas a acabar encontrando porque te harás amigo de alguien o de algo. Incluso con un propio perro puedes saber lo que es el valor de la amistad. Y no habla. Solo ladra, le tiras la pelota y te la trae. Y luego creo que me gustaría mucho que se siguiese haciendo la educación desde el respeto, desde ese respeto de que hablábamos, desde ese respeto sabiendo el tiempo que le conlleva al otro, ¿no? Del que hablábamos antes. Me parece que es importante. Y eso lo llamo yo, o en mi casa lo llamaban, lo que es la educación de calle, por donde vas a todos los sitios. Porque cuando tú sales de la puerta de tu casa para la calle, eso es la selva, y cuando entras es tu hogar. Entonces, con eso puedes generar los valores fuera y puedes crecer. Entonces, creo que si hay educación importante, sería esa. Y una muy importante, que me gusta mucho, pero porque la tengo como frustración personal, es educación en idiomas, porque me hubiese gustado aprender más idiomas, chapurreo el inglés, el francés lo doy por vencido, porque el francés ya era... Es que contra el francés no puedes competir, ya está, me cae mal y punto. Cada uno tiene sus cosas. Claro, cada uno tiene sus cosas. Hablabas de cabezota, pues ahí a esa no entra. Y entonces, pues al final creo que con esos valores y con esa capacidad también de hablar idiomas, etcétera, puedes abrir mucho mundo. Y a lo mejor quizás conocer más culturas, sí que me gustaría. Ya no te voy a hablar de si tienes que aprender matemáticas, lengua, ortografía o tal. No los considero que son importantes para conocer lo que haces y tal, pero más importantes son los otros, ¿no? Y he visto mucha gente que ha tenido crecimientos personales muy grandes sin tener conocimientos de los otros. Qué guay.
Muchas gracias, Jaime. Nada, gracias a ti, por supuesto. Ha sido un placer charlar contigo, escucharte. Eres un ejemplo, sin duda, ¿no? Hay mucha gente que, no, en conversaciones a veces me dicen, yo es que no puedo esto, y yo, a lo mejor soy un poco Mr. Wonderful, ¿no? De si quieres puedes, pero si le pones lo que tienes que poner, de una manera u otra lo puedes conseguir. Y aquí estás. Te podías haber hundido y haberte quedado en el fondo, y no. Has salido y tienes la cabeza muy bien puesta. Que es un ejemplo, creo que para muchos chavales también, muchas personas, muchos adultos también, pero no, chavales que a veces ven que el mundo es una porquería y que no merece la pena y que todo son cosas malas. Es verdad que vivimos en una sociedad donde llevamos crisis tras crisis, que si la del 2008, que si el no sé qué, que si esto, que si lo otro. Entonces es un contexto complejo y el ruido mediático es de ay, pobrecitos, 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 pobrecitos. Pero la vida tiene muchas cosas buenas y tú lo has dicho. Así que Yo muchas gracias por la invitación. Solamente te diré que esto no es fruto mío, lógicamente, al final es fruto de muchas personas que me han acompañado, o sea que mi agradecimiento hacia ellos también, lógicamente, lo hago siempre, por supuesto. Saludo a todos mis médicos, a mis fisios, a los enfermeros, a mi familia, por supuesto, a mi novia, futura esposa en este caso. Y lógicamente sí que hay una cosa que a mí me gusta destacar, y es que la importancia de relativizar tu problema. Que eso es una cosa que tenemos que trabajar mucho. Relativizar tu problema te va a permitir que si mi problema es este y siempre me invento uno que sea peor, el mío siempre es pequeño. Y desde ahí tengo crecimiento. Entonces, me gusta mucho. A veces utilizo una frase que es muy parecida a la de si la vida te da limones, que pega muy bien aquí, que te la habrán utilizado muchas veces, pero la mía es si la vida te dice no, le contestas no ni na. no ni nada. No ni na, que es un vacile, pero en cierto modo es como, vale, ponme las limitaciones que tú quieras, lo haré de otra forma. Qué bueno, qué bueno. Pues ya, bueno, me quedo te recojo lo de si la vida te da limones, haz limonada, porque tenemos el limonero a tope de limones. Hemos pasado un rato súper agradable. Sí. Y a Jaime también le podéis seguir en redes con mucha mano izquierda. Sí. Con mucha mano izquierda. Hasta la próxima. Gracias.